conscientes. Ya no somos los mismos. Debemos ser mejores. Debemos volver. En todas partes. Ponte Exa FM 821. Y estamos ya de regreso. Obviamente queremos un poco ver las reacciones, ¿no? Aquí hay una propuesta, una resolución de la Junta Bancaria que abre un espacio mayor para una negociación entre la banca, los deudores y esto. Y para eso ya están con nosotros el economista Julio José Prado, el presidente de Asobank. Economista Prado, estas formas de regular la economía a ratos, ¿no es cierto? Si bien pueden ayudarnos a un acuerdo entre las partes, pueden también afectar a aquellos que tienen recursos en la banca, porque la banca lo que maneja es los recursos de los otros que pueden tener para depositar y hacer esos créditos. ¿Se pone en riesgo algo o usted cómo mira esta resolución? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, muchas gracias por la invitación. Mire, a ver, lo que usted acaba de decir es clarísimo, ¿cierto? A veces olvidamos que la banca tiene un lado relacionado con los clientes a los cuales les presta y tiene un lado relacionado con los clientes que depositan su dinero, ¿no? Y siempre oímos del lado de la política, sobre todo, ¿no es cierto? Pero también a veces del lado de la ciudadanía, de las empresas y demás, que la banca tiene que prestar todo lo que tiene, que tiene que ser menos cautelosa, que la banca está demasiado líquida y que tiene que entregar más dinero sin tanta garantía, con tasas mucho más bajas, etcétera y demás. Sobre todo las tasas es un tema muy recurrente. Claro. Y que parece que sí es necesario a veces. Por supuesto que sí. Entonces, de este lado es importante entregar dinero, pero sobre todo entregar dinero a buenos plazos, a buenas tasas, con un buen análisis de riesgo, Francisco, porque eso es lo esencial. Yo lo he dicho en otras ocasiones, prestar dinero no es lo complicado, recuperar ese dinero es lo complicado, ¿no? Y recuperar ese dinero con un buen nivel con un bajo nivel de riesgo, para que no se ponga en riesgo justamente, valga la redundancia, el dinero de los depositantes. Y ese es el lado que a veces nos olvidamos, Francisco, que en toda decisión política, en toda decisión regulatoria, pero también en toda decisión bancaria tiene que estar pendiente. Y lo más importante, y valga la oportunidad para mencionar esto, es en medio de esta pandemia, esta crisis, que del punto de vista económico ya se comienza a vislumbrar que es una de las crisis más fuertes que hayamos vivido en la historia reciente de la economía, es decir, la caída del PIB que se está pronosticando que vamos a tener este año es de una magnitud realmente fuerte que no hemos visto en recientes décadas en el Ecuador, incluso superior a la crisis del 99 en su magnitud de reducción del PIB. Por eso es que es tan importante y tan relevante, Francisco, que en medio de este entorno lo que tenemos nosotros es un sistema bancario sólido, fuerte, que goza de la confianza del público, y así lo demuestran las cifras que hemos mantenido de marzo, abril y ahora con mayo. Se están consolidando esta tendencia de solidez, de liquidez, de confianza del público, porque esto nos va a permitir seguir haciendo lo que usted acaba de decir en este momento, que es apoyándoles a los clientes de una forma que se lo ha venido haciendo en estos 3 meses, pero que fuera imposible hacerla si es que no tuviésemos la liquidez y la solvencia suficiente para aguantar este shock económico tan fuerte que está sintiendo la economía ecuatoriana y la economía global, ¿no? Pues por ahí va un poco ese tema. Y le vamos a saludar al señor doctor Walter Spurrier. Doctor, bienvenido, buenos días. Está con nosotros el economista Julio Prado, el presidente de Asobank. Estas regulaciones, no hay duda, lo que dice y reflexiona el economista Prado nos lleva a pensar en que así debe funcionar en la racionalidad. Pero claro, en crisis, dicen, se benefician solo los rentistas, aquellos que ponen a trabajar, entre comillas, solo el capital.
Y claro, y el costo del dinero en el Ecuador es alto y después nos dicen, pero es que el riesgo país es el alto también y debemos cubrirnos. Esta racionalidad con la que hay que trabajar con todos los cuidados posibles, cuando un Estado interviene y de esta forma pone en riesgo algo, doctor Spurrier, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, Julio José, ¿cómo estás? Saludos a todos los que escuchan. Yo he leído con detenimiento el texto de la ley humanitaria como ha salido después del veto parcial del presidente. He leído la reciente regulación de la Junta Monetaria y Financiera. En general, la impresión que yo tengo de ese texto es positivo. Yeah. Parece que es positivo porque en principio a mí me preocupa cuando el Estado quiere forzar por ley un movimiento natural en el mercado que se suele autoajustar. Y le leí el veto parcial y la regulación con esta preocupación, digo, hasta qué punto están forzando algo que puede ser peligroso, pero me parece que están redactados de una manera muy cuidadosa, que hasta cierto punto están impulsando algo que va a ser normal que va a ser la banca, en el sentido de que no de lo que yo leo, porque también habrá que ver la interpretación que le den. La interpretación que le vaya a dar las autoridades que van a regular lo que dice la ley. No es que van a obligar a la banca digamos, a tener que reestructurar todos los créditos, porque aquí la banca, en primer lugar, habiendo una crisis como la que ha habido de la pandemia y muchos de sus clientes teniendo estos problemas de liquidez, obviamente la banca va a analizar cada banco, cada institución, cliente por cliente, para ver cuánto puede ajustar a cada cliente para que le pague, para no ahogarlo. Es un mecanismo con topes, entonces. Claro, porque no va a querer ahogar, porque entonces ahí pierden todos. Quiebra la empresa, también pierde la banca. Claro. Pero por otra parte, no ser demasiado laxo con los clientes que sí pueden pagar. Porque, en efecto, hoy en día, a diferencia de la crisis de hace 20 años, la banca está muy líquida, pero y ha podido soportar muy bien. Yo puedo hablar hasta con las cifras hasta abril, porque todavía no he visto los balances a mayo. Lo ha podido aguantar muy bien, pero si toda la economía se enferma, igual tarde o temprano puede contagiarse la banca. Entonces tiene que tener mucho cuidado, porque la banca está usando nuestra plata, no es plata de los bancos. La plata de los dueños de los bancos es solamente un porcentaje muy pequeño del dinero que manejan. El grueso es nuestra plata. Entonces hay que balancear, como decía Julio, ambos intereses. Por una parte, no perder la liquidez, no está en una posición de decirle a un cliente no tengo cómo renegociar la plata que usted quiere retirar, no puede caer en ese problema. Es decir, lo tengo todo ya prestado y no tengo no puedo como devolvérsele su plata, claro. Entonces tiene que tener un colchón de liquidez que no le genera renta, pero para esos casos, y sí lo tiene, en estas alturas sí lo tiene, pero por otra parte, también tiene que impedir que sus buenos clientes que están pasando por mal momento, su problema de liquidez se convierte en problema de solvencia y no les pueda pagar. Entonces es un manejo complicado. La banca va a tener que hacer muchos previsiones, va a tener que provisionar dinero, va a tener que decir por estos créditos que hay tal riesgo, yo voy a poder guardar tanta plata, y eso significa que la rentabilidad de los bancos va a caer enormemente este año, porque no van a poder declarar utilidades, sino que van a tener que guardar la plata por si acaso algunos de sus préstamos terminen siendo incobrables. Y en ese sentido, a mí la ley no es lo que más me preocupa, pero está bien llevado. Lo que me preocupa, Francisco, es que hay en el país un clima que dice la solución de las cosas es caerle la plata que tienen los bancos para que reestructuren todo. La ley no llega a ese extremo, por eso es que me parece que está apropiada, pero en definitiva... La intencionalidad sí hay que tomarlo en cuenta. Así es, es así como yo lo veo, Francisco.
Economista Prado, entonces planteado así, la banca también debe tener unas respuestas en virtud de la ley, en virtud de esas resoluciones. ¿Cómo están ustedes planificando y siguiendo, claro, siguiendo la economía y las propuestas que hace el régimen y la parte política y estas preocupaciones que nos dice el doctor Spurrier? Sí, Walter, buenos días. Y lo que ha dicho Walter es absolutamente correcto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista técnico y conceptual, y coincide exactamente con lo que nosotros estamos viendo. Mire, Francisco, las posiciones iniciales en la Asamblea, cuando entró la ley humanitaria y la ley también de ordenamiento de las finanzas públicas, las dos que estuvieron paralelamente trabajándose, fueron muy políticas, muy antitécnicas, en las dos comisiones, ¿no? Y ahí la comparecencia que hice yo, que la hizo Walter, le hicieron varios economistas y ahí coincidimos, es que hay que manejar todos los temas que tengan que ver con el sector financiero, bancario, monetario, ¿no es cierto? Esos tres elementos hay que manejarlos con muchísimo tino. Por ejemplo, una propuesta que comenzó a circular durante un tiempo y que ventajosamente no tomó fuerza era de volver a darle la capacidad al Banco Central, ¿no es cierto?, de que pueda volver A prestar al gobierno. A prestar al gobierno, incluso a la banca pública, y este era el momento de tomarse la liquidez, como dice Walter, por ejemplo, algunas propuestas de asambleístas de tomarse la liquidez de la reserva bancaria, del encaje bancario, diciendo que esa plata está ociosa ahí y que hay que ponerla a circular. Y esto, recuerde, suena exactamente igual a lo que decía el presidente Correa durante la última década. Y lo ha dicho ahora desde el ático. Y por supuesto, lo sigue manteniendo, ¿no es cierto? Él es fiel a su causa. Pero justamente eso, ¿no es cierto? El muy mal manejo que se hizo del ahorro nacional, de las finanzas públicas, de los balances del Banco Central, son en buena medida lo que nos tienen sin la capacidad de responder. No le voy a echar la culpa de la pandemia ni demás, nada que ver, pero sí de la incapacidad de haber generado ahorros públicos, los famosos fonditos, etcétera y demás. Y mientras más mal o peor, digámoslo de alguna forma, mientras peor se comportaba el gobierno anterior, mejor se comportaba la banca. Y esto fue un pilar fundamental e interesante, porque la banca se volvió más líquida, más prudente, creó fondos de ahorro, creó un nivel de provisiones, que es a lo que se refería Walter, un nivel de provisiones de los más altos de América Latina y un nivel de liquidez de los más altos de América Latina. Entonces, una vez que nos toma, ¿no es cierto?, esta emergencia sanitaria, la crisis del COVID-19, se puede responder en una forma, obviamente, no en una forma adecuada. Obviamente, no es que la banca va a salir ilesa, no es que no va a sentir el shock económico de una crisis como esta. Eso sería imposible decirlo. Y de hecho, de paso, ya le doy algunas cifras del balance cerrado a mayo, ¿no? Tenemos información ya, por ejemplo, de cómo ha cerrado la utilidad de los bancos y cómo ha cerrado la rentabilidad de los bancos. La utilidad neta tiene una variación negativa de menos 48%, es decir, hay una caída de menos 48% en la utilidad neta de los bancos, y la rentabilidad, ¿no es cierto?, que se mide esto a través del ROE, el retorno sobre el patrimonio, sobre el equity, como se llama, ha tenido una caída del 12,5% a alrededor del 6,1% en el que estamos actualmente. Pero claro, más allá de preocuparnos por esta caída, lo que nosotros estamos viendo es que la banca está sacrificando utilidad, rentabilidad de corto plazo por mantener la estabilidad de mediano y de largo plazo, que eso es lo que corresponde hacer. Pero Francisco y todos quienes nos escuchan, solamente imaginemos si la banca no hubiese tenido un buen nivel de rentabilidad, de capitalización, de provisiones el año anterior y el año 2018 y 2019. ¿En qué situación estuviésemos hoy por hoy? Estuviésemos en una situación mucho más complicada, con la gente además muy nerviosa, ¿no es cierto? Y eso ventajosamente no está sucediendo, y la banca entonces hoy por hoy puede ser este puntal de confianza para apoyar el otro lado del balance, que es el tema básicamente de la recuperación, ¿no es cierto?, del sector productivo, de darles este oxígeno a las familias. Y por eso coincido con lo que acaba de decir Walter, ¿no es cierto? Nosotros hemos revisado el veto, hemos revisado la resolución de la Junta, y más bien nos parece que están alineadas y que están en la línea de que sea una
un diferimiento, un aplazamiento, un análisis con los clientes, es decir, un análisis entre las partes para tratar de ponernos de acuerdo con cada uno de los clientes sobre cuál es la mejor forma de ayudarle. Porque en la asamblea se proponía justamente que esto sea para todos, transversal, más. Eso sí hubiese sido muy, muy malo, nefasto para los clientes de la banca, que son los dueños de ese dinero. Y claro, yo como depositario de la banca le hubiera dicho a los bancos, oiga, devuélvame mi plata antes de que la comprometa. Claro, pero por supuesto, porque ahí sí digo, está bien que preste, está bien que ese es parte del negocio de la banca, pero si ya comienza a arriesgar mi dinero por una resolución política que le obliga a la banca a hacer cosas que no debe hacer, pues ahí sí entramos en otro territorio. Pero ventajosamente vemos que tanto el proyecto que salió de la Asamblea como definitivamente el veto que está mejorado contiene varios elementos que más bien nos van a permitir apoyar a los clientes, pero sin exacerbar el riesgo bancario. Doctor Spurrier, si entonces el mecanismo está, lo que deberíamos esperar es que la Asamblea se allane al veto o se ratifique en alguno de los otros temas. En esto de la relación con la banca parece que entonces está encaminado. Pero está pendiente una cosa y le quiero preguntar, y también al economista Prado, a usted, este Consejo Económico Asesor que tiene el gobierno, que ha creado, el día de ayer lo presentaban, el día de ayer se hacía un análisis, y ahí está el tema de los recursos que se tomó el gobierno anterior del Banco Central y que eran de la banca, por lo tanto eran de todos los ecuatorianos. En ese tipo, esa es una especie de deuda interna, sería. ¿Cómo tratar ese tema para que no afecte a la banca, doctor Spurrier? Bueno, el primer punto ahí es que ya por ley ya no le puede prestar el Banco Central. Ese ya es un buen escudo. Eso es un buen escudo. En segundo lugar, aquí tenemos el doble problema, como el gobierno, con un tremendo hueco fiscal que tiene y que tiene que estar endeudándose en el exterior, y toda la plata que consigue no va a bastar para cerrar el hueco, como a su vez puede estar pagándole digamos, devolviéndole dinero que se le tomó al central. Eso va a ser sumamente complicado. Y va a ser una tarea de largo plazo. Yo lo que pienso que en primer lugar, y esto es una cuestión muy modesta, pero por lo menos simbólicamente importante, normalmente el Banco Central tiene utilidades, tiene utilidades por la inversión de la reserva, etcétera, etcétera. Y de ahora en adelante el Central debería, y esas utilidades se las entrega a finanzas, se las entrega al gobierno. De ahora en adelante debería entregárselos devolviéndole papelitos al gobierno y no en efectivo. O sea, comenzar a recuperar esa plata, entonces. Aunque sea en pequeñas cantidades. Claro. No. Yo pienso que va a tomar mucho tiempo devolver esa plata, pero va a tener que hacerlo el gobierno, o sea, va a tener que establecerse un sistema de una vez de que tenga reestructurado su deuda con el exterior, en la deuda con los tenedores de los bonos. Ojalá que esas negociaciones vayan por buen camino y que no haya un rompimiento con los tenedores de los bonos, y de que ya se pueda tener incluso acceso a más fondos de organismos multilaterales, porque si el Ecuador va por un buen camino, esto ya probablemente va a tener que hacer con el próximo gobierno, porque pero este no se puede inmovilizar tampoco, ¿no? Sí, no es que se vaya a inmovilizar, sino que el Fondo Monetario no va a comprometer más dinero de largo plazo con un gobierno saliente cuando quién sabe quién viene después y si va a ser alguien que va a estar en contra de la política económica que el Fondo Monetario considera que puede ser saludable. Entonces, y una vez que ya tenga como ordenados todos sus pagos externos y ya tenga reducido el déficit interno, va a tener que hacer un programa para ir devolviéndole la plata devolviéndole nuestra plata que nos administran los bancos, devolviéndoselo vía el Banco Central. Eso va a tener que hacer cuando la economía ya esté ordenada, va a poder vender el Banco del Pacífico. Y en ese momento esa plata del Banco del Pacífico no iría al fisco, sino directamente al Banco Central.
porque en estos momentos... Pero eso sería devolverle al Banco Central, porque no se olvide que el Banco del Pacífico, que era parte de lo que recuperaron de la crisis del 99-2000, se la tomaron, se llevaron solitos. Sí, o sea, ahorita Sí. lo curioso es de que el gobierno, Rafael Correa, en principio le vendió la corporación financiera y el Banco del Pacífico y otras instituciones, se las vendió a Banco Central para bajar su deuda con el Banco Central, pero en la postre es el gobierno que los administra, no el Banco Central, Claro. que nombra a los administradores del banco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez que se venza, realmente ese dinero tiene que ir al Banco Central. ¿Usted cree que entonces sí hay que vender el Banco del Pacífico? Yo creo que sí, o sea, afortunadamente el Banco del Pacífico ha logrado, por su estructura de banco privado que tenía, ha logrado escapar de la mala práctica de las instituciones del sector público, que nadie nunca responde, y como nadie nunca responde, son mal manejadas. En este caso no, se ha manejado como banco privado. Pienso que hay que venderlo porque hoy en día toda la crisis que hemos tenido con la pandemia nos lleva a ver lo siguiente. Ha habido una discusión en el país sobre si hay que ser un Estado grande o un Estado pequeño. Las circunstancias de la pandemia más bien nos giran un poco la discusión. Y la discusión nos lleva a decir, no, el gobierno, el Estado no puede ser tan pequeño porque, por ejemplo, el Estado debe darnos servicios de salud adecuados. Vean ustedes que hubiera sido si el pueblo hubiera tenido que atenderse a clínicas privadas de la pandemia, no hubiera tenido cómo pagar, ¿no? El Estado sí tiene que dar servicios de salud. Pero la discusión cambia entonces a decir, el Estado tiene que concentrar su atención en las cosas que significan servicio para el pueblo. Educación, salud, seguridad y otras cosas. Ahí tiene que estar concentrado el Estado. Y para eso necesita recursos. Necesita recursos para eso y necesita prestar su atención a eso. No tiene por qué meterse en empresas que lo manejan muy bien el sector privado. A las empresas lo que hay es que regularlas. Primero asegurar que haya suficientes actores para que haya competencia en el mercado y regularlas para que no hayan abusos, pero el Estado no debe meterse en eso, debe concentrar sus recursos directamente en lo que va a apoyar al pueblo a darle calidad de vida, para que el pueblo no solamente dependa para su calidad de vida de cuánto está ganando por el sueldo de su trabajo o por su actividad económica, sino que puede contar con salud, con educación y con seguridad y otras cosas que le está dando el Estado. Entonces, en ese sentido, debe salirse de las empresas, pero ya no para decir porque tiene que ser de un tamaño mínimo el Estado, sino porque el Estado tiene que estar concentrado en las actividades sociales, regular la economía y proveer servicios sociales. Economista Prado, ¿cómo están manejando ustedes el tema de la plata prestada al gobierno? Como ustedes, porque es la plata de los bancos, y también lo que hemos discutido ahora, o no discutido, lo que hemos conversado sobre el tema Banco del Pacífico. ¿Es una puerta para abrir a la banca internacional? ¿A ustedes les preocupa eso o es mejor que vengan también otros actores a la banca? Sí, Francisco, mire, varios temas quisiera abordar y por favor. Voy a tener que pedir disculpas después porque tengo que salir a una reunión que está planificada, que es una charla en vivo con varios empresarios, entonces tengo que participar en eso. Mire, lo primero, quisiera cerrar el tema rápido de la resolución para que no quede ningún cabo suelto. La resolución de la Junta lo que hace es ampliar por 60 días el plazo, 60 días más, que es hasta finales de agosto, el plazo en el que los bancos y sus clientes pueden ponerse de acuerdo para diferir o aplazar, ¿no es cierto?, los pagos que no se pueden realizar. Pero muy importante, Francisco, y todos los que nos escuchan, esto no significa de ninguna manera un diferimiento automático, ¿no? Exactamente, no significa que automática hay que ir a conversar. Hay que conversar, hay que tener los canales abiertos con los bancos, los propios bancos se van a comunicar ya con sus clientes y claro, si es que la persona o la empresa no puede definitivamente pagar, pues se le dará una salida, ¿no es cierto? Que puede ser un nuevo crédito, que puede ser
una operación de diferimiento o de aplazamiento, o puede ser alguna solución que se le puede dar con el banco. Pero aquí lo importante es que es caso que quede por claro, caso, ya. y que quede muy claro eso, porque si no, claro, la gente puede descuidarse, llamémoslo así. Me relajo unos Bueno, 2 entonces me mesitos relajo para no 2 meses pagar, más. claro. Claro, me relajo 2 meses más y entonces después ahí sí puede tener problemas de que no ha refinanciado, no ha hablado con su banco, etcétera y demás, porque sí hay personas que se acogieron a diferimientos automáticos de parte de algunos bancos, y otros bancos y otras tarjetas más bien utilizaron un mecanismo de comunicación directa con sus clientes. Eso es lo que vamos a ver durante este segundo periodo, ¿no? Estos segundos 2 meses de aplazamiento. Entonces, solamente esto quería aclararlo. Rápidamente, los otros 2 temas que usted menciona. Mire, sobre el tema del Banco del Pacífico, para abordar ese tema. Nosotros coincidimos y creemos que es sano que la banca privada sea 100% privada, ¿no es cierto? El Banco del Pacífico es un banco que tiene buenos indicadores. Coincido con lo que dice Walter, ha sido bien manejado, ha sido técnicamente manejado, evitando las tentaciones políticas, incluso en los peores momentos en los cuales se le trató de meter la mano a este Y le banco. metieron, le hacían poner tasas, bueno, que ayudaban a regular también, eso sí hay que decirlo, se ayudaban a regular las tasas. A eso voy, Francisco. La mejor forma de regular el mercado financiero no es a través de meterle al Estado a competir directamente ahí. Eso sabemos que no funciona bien aquí y en ninguna parte del mundo. Eso termina distorsionando el mercado. Lo que funciona muy bien es ampliar la competencia y la competitividad en base a atraer más banca extranjera, atraer más capitales del exterior para que haya más liquidez y que los bancos lo puedan prestar, mejorar la regulación monetaria y financiera. Por ese lado, todos estaremos de acuerdo que el Código Orgánico Monetario y Financiero es realmente malo, y eso es lo que está impidiendo que la banca ecuatoriana pueda ampliar su horizonte de bancarización, de inclusión financiera, de ser más eficiente, de poder trabajar sobre tasas más adecuadas a los sectores productivos, de atraer más capital. Es decir, una serie de cosas que lastimosamente prácticamente no se han topado de ninguna forma. El gobierno trató de hacer una reforma el año pasado, ¿no es cierto?, a finales del año pasado, y se lo rechazó o lo archivó la Asamblea. Eso fue una pena, porque básicamente hubiésemos avanzado bien. Pero creemos que el avanzar sobre la venta del Banco del Pacífico podría llegar a ser adecuado para el mercado financiero y bancario específicamente en su conjunto. ¿Habrá ¿no? interesados nacionales, economista Prado, o será mejor que No vengan creo. de fuera? Sí, no creo que haya un grupo económico suficientemente grande, ¿no es cierto?, que pueda pagar lo que vale el Banco del Pacífico. Hemos sabido más bien que pueden ser algunos grupos internacionales. Yo creo que personalmente, mira, no es malo que pueda ser un grupo nacional, pero en aras de la competencia, de la efectividad, de la visión internacional del sistema financiero, la verdad es que sería interesante que pueda ser un grupo financiero internacional de cualquier país que pueda venir a manejar el Banco del Pacífico, ¿no? Sabemos que hay algunas aproximaciones, acercamientos, pero tampoco es que es muy fácil vender el banco. Esa es la realidad, porque además en un entorno como este, la rentabilidad obviamente va a ir cayendo y los capitales internacionales se están cuidando mucho más. Y esto es lo que había que haber hecho el año anterior o el año antepasado, ¿no es cierto?, en 2018, 2019, cuando había crecimiento económico y estábamos mejor. Y para finalizar, el tema de cómo está la banca por el lado de atracción de recursos y qué es lo que va a pasar durante este mes. Fíjese, solamente la semana pasada, 2 de los bancos más grandes del país, y me voy a permitir dar los 2 nombres porque son bancos de la Asociación de Bancos, el Banco del Pichincha y el Banco Guayaquil, han logrado conseguir liquidez fresca, recursos frescos a nivel internacional por $250 millones, y hay otros bancos, ¿no es cierto?, privados del Ecuador que están tramitando alrededor de $100 millones más que deberían estar llegando durante este mes. Es decir, ya para cerrar el mes de junio, 350 millones más. 50 millones listos aquí en el país para préstamos directamente. No es para defender liquidez, que esos son otros fondos que tenemos. Esto es para poder prestarlos en la economía a diferentes tipos de microempresas, para pymes, también seguramente algo de eso ojalá pueda ir para consumo, porque también se requiere, ¿no es cierto?, reactivar el consumo de las familias. Pero esto es una buena noticia, sobre todo porque lo que implica, desde el punto de vista de que sigamos manteniendo líneas de crédito abiertas a nivel internacional, y esto también tiene que ver con la renegociación de deuda que se está haciendo, con el nuevo manejo que se está haciendo con el FMI, etcétera. Entonces creemos que a pesar de todas las complicaciones que tenemos, vemos una luz al final del túnel, ¿no es cierto? Y
también lo más importante, Francisco, sobre todo, y con esto termino, es que la confianza de los depositantes de la banca está ahí, y esto se está reflejando ya con una reversión de la tendencia que tuvimos, ¿no es cierto?, una disminución no demasiado importante, pero sí significativa de los depósitos en el mes de marzo, sobre todo, en la cual una disminución de alrededor de 700 millones, y en el mes de abril, que ya fue alrededor de 100 millones, ahora se revierte en el mes de mayo y más bien comenzamos a crecer en depósitos, lo cual en medio de esta crisis tan fuerte es una muy buena noticia, porque nos va a permitir seguir teniendo el fondeo suficiente para apoyar con los diferimientos, con las reestructuraciones y con los nuevos créditos, que son lo que se requiere hacer. Muchas gracias, Julio José Prado. Doctor Spurrier, planteado así, vemos ya, nos acaba de hablar de 350 millones más a disposición de los dos bancos más grandes, podríamos decir, instituciones de la asociación, pero también nos habla de que otros bancos están buscando eso. ¿Qué nomás necesitamos hacer? Y si usted hubiese estado en este consejo técnico asesor de ¿quién más le recomendaría al gobierno en este espacio y con estas dificultades? Porque usted, además de lo económico, analiza lo político, en estas dificultades políticas que puede tener este año, economista. Bueno, yo pienso que lo que va a hacer el Consejo Asesor esencialmente es un apoyo a las ideas que ya tienen las autoridades económicas y que maneja el ministro Martínez, y que es un plan muy bien armado que viene de atrás desde que se lo discutió con la misión del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario hubo que presentar un programa de qué es lo que había que hacer en los siguientes 3 años. Entonces, en ese sentido, y para hacer ese programa, el gobierno también, las autoridades también consultaron no solo con quienes forman parte del Consejo Asesor, sino con otras personas que también tienen... ¿Consultaron con usted también? Sí, y con otras personas sí. También, eso, varios, y más o menos había un consenso, ¿no? Pequeñas diferencias en mecanismos, pero hay un camino muy bien trazado, por ejemplo, para, entre otras cosas, centrándonos en el tema de hoy que tenemos en la banca, hay una serie de iniciativas que podrían estar metidas en uno o 2 proyectos de ley. Acordémonos de que el gobierno inicialmente presentó una especie de ley trole que le tumbó la de octubre. Y la de octubre, y que una parte de eso modificada es lo que ya se aprobó en la Ley de Finanzas Públicas. Otra hay en la parte de la banca. El gobierno de Rafael Correa quería tener pleno control de la banca, pero inteligentemente se dio cuenta que si él estatizaba la banca, los bancos le iban a quebrar, lo mal manejado. Entonces prefirió que queden bajo administración privada, pero que hagan lo que él quería que hagan. Y hay una legislación bancaria que no está de acuerdo con las normas internacionales. Los bancos, hay una especie de banco central de bancos centrales que opera en Basilea, Suiza. Basilea 3. Sí, exacto. Exactamente. Eso vienen a ser las nuevas reglas, como tienen que ir avanzando las reglas en el Banco de Liquidaciones Internacionales, que es en Basilea. Y entonces se dice, estas deben ser las normas que deben aplicarse para los bancos. Entonces hay un proyecto de ley que nos lleva hacia eso, que nos lleva hacia tener normas, lo cual torna más confiable nuestro sistema bancario para el sistema bancario internacional, y son normas que la banca internacionalmente considera que son las más apropiadas para el correcto funcionamiento de la banca. Hay que ir por ese lado. En segundo lugar, hay otra iniciativa que ha estado trabajando el gobierno con ayuda de asesores del Ministerio de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, o sea, una especie de Ministerio de Finanzas de Estados Unidos, en el que, acordémonos que Estados Unidos tiene un sistema de bonos del Estado que funciona muy bien para el manejo de la economía. Entonces, nos están dando una asesoría
para que, digo, nos, digo al Ecuador. Yo Como no- país, sí, sí, sí. Eso, como país. Sí, 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 porque yo dije, el boletín próximo viene de asesorado por el Tesoro Nacional. Entonces, Sí, sí. mejorando el país. Y la idea es que nuestros bonos del Estado deben ser unos bonos uniformes, Ya. ¿no? De bonos que cada emisión es distinta a la otra, con una tasa de interés atractiva, para que esos bonos, incluso los que le colocan al IES, sean bonos que se puedan negociar en el mercado. Y entonces de esa Entonces, que se manera puedan monetizar inmediatamente. ya el Seguro Social Ajá. los podría monetizar, que sean atractivos para los ecuatorianos, es decir, parte del dinero lo tengo en depósitos de los bancos privados, parte lo tengo en bonos del Estado. Ya. Incluso pudiesen haber inversiones del exterior en bonos nacionales, porque hay que recordar que una de las cosas Ujú. positivas de la dolarización es que si se considera que un país está sano económicamente, que no tiene problemas de pagos, en momentos que alguien de afuera invierte en bonos del Estado o en certificados de depósitos de un banco, son en dólares, o sea que Claro. tienen un riesgo cambiario. Porque si los días de mañana le dicen a usted o a mí, inviertan en bonos del Estado del Congo, y decimos, sí, pero y si el Congo de mañana devalúa 7%, pierdo mi capital. Aquí no hay ese problema. El Ecuador tiene, es Es una dolarizado. de las ventajas que la dolarización nos presenta. Esa es una de las ventajas de que el Ecuador fácilmente puede estar en un circuito de ingresos de capitales, que es lo que sucede con Panamá. Y el Ecuador, es que tiene una economía rica, internamente rica, muchos productos de exportación tenemos que son líderes en el mundo, puede estar comenzando a captar directamente fondos de afuera, porque dicen, yo compro bonos del Estado ecuatoriano y el Seguro Social puede obtener liquidez de esa manera, el Estado puede financiarse de esa manera. Entonces, esos cambios por el mercado de capitales y por el mercado financiero es lo próximo que tiene que mandar el gobierno a la Asamblea. Eso es Eso esencial, eso es un es- paso muy o sea, importante. el código monetario habría que entonces reformarlo para hacer posible esto. Le escucho y le siento con una idea más positiva de lo que podemos ir transformando la economía, doctor Spurrier. ¿Está sintiendo usted algunos... le están llegando mensajes de que esto sí lo podemos enfrentar de mejor manera y no tan duro como va a ser dura, pero le siento que usted tiene como más positivismo ahora. Bueno, a mí lo que me parece es que cuando las situaciones son muy duras, hay dos opciones, ¿no? La una es caerse, dejarse abrumar, ¿no? Y, caer por los suelos y no poderse levantar. Y la otra, cuando la situación es muy dura, es cuando se toman decisiones que permiten superar las trabas y los defectos de antes, porque no nos queda más. O sea, el análisis que yo hago en ese sentido, un análisis muy general, es que aquí siempre en Ecuador hemos dicho que somos país corcho, en el sentido de que cada vez que las cosas se ponen mal, siempre hay algo que nos salva la campana y salimos de la crisis. Ahora no parece que es así. Entonces ahora sí tenemos que hacer las cosas de verdad. Fíjense, por ejemplo, y les voy a dar un caso extremo, Corea, ¿no? Corea tuvo una guerra civil y que intervinieron Estados Unidos por el un lado y China por el otro. Eso fue en los años 50, fue desastroso. Y Corea del Sur... quedaron en dos Coreas. Y de Corea del Sur veía que tenían al norte, Corea del Norte que estaba controlado por un títere de Mao. Y ellos hicieron una serie de cambios. Lo que era un país muy atrasado, ahora es una economía súper poderosa porque ellos tenían un incentivo para salir adelante, ¿no? Y lo hicieron muy bien. Entonces nosotros ahora tenemos que romper todas estas trabas que nos han impedido desarrollar para salir adelante. Lo que sí se quiere es que todos tengamos una actitud positiva, no una actitud negativa. O sea, no quiere decir con esto... Pero tampoco complaciente con cualquier cosa. Exactamente, Francisco. Tampoco es decir el gobierno sí todo, sino ser proactivos.
y decir esto no, esto sí, pero dar soluciones y no poner objeciones. Entonces, en ese sentido, es el momento y la debilidad política del gobierno hay que darle la vuelta. El gobierno debe decir, bueno, ¿qué quieren? ¿Tumbarme? ¿Quién quiere venir a hacer Sí, cargo de claro. esto? ¿No? Entonces, yo hago lo O que sea, yo quiero. transformar esa debilidad, que es lo que la ha mantenido, ¿no? Esa Claro. debilidad política ha sido la gran fortaleza del gobierno del presidente Moreno. Exactamente, sí, porque las medallas tienen dos caras, es exactamente la situación. Dice, yo no voy a ir a la elección, dice Moreno. Mi partido probablemente hasta puede estar desapareciendo. No estamos buscando la continuidad. Yo voy a hacer porque Ese es un buen mensaje, diría usted. claro, ante la historia, yo voy a quedar con una persona que resolvió este desastre que teníamos antes de un gobierno que montó una maquinaria de corrupción y que destruyó la economía y se aprovechó en la mayor oportunidad que tuvo el Ecuador en su vida para salir adelante. Yo le di la vuelta y esa va a ser digamos, mi legado al futuro. Ese es el punto que tiene que tener Moreno y todos los que están viendo la posibilidad de ser el próximo gobierno tienen que apoyar lo positivo de este gobierno, pero tienen que apoyar lo positivo porque eso va a facilitar sus tareas que van a tener que aprender a partir del próximo mayo. ¿Usted creería, doctor Redpurger, que lo que está haciendo, lo que se inicia, este diálogo, esta renegociación y esto, si bien el fondo mismo les puede decir, oiga, yo espero que venga el nuevo gobierno para tener una política a más largo plazo, hablar de los recursos, el próximo gobierno, los que están interesados y que a ratos dicen no, como cálculo político, van a tener que hacer parte de lo que se está haciendo, ¿no? Y eso tendremos que pedirles que expliquen cómo lo van a hacer. Eso es así, porque ahora lo que probablemente el Fondo Monetario a lo sumo va a querer hacer un programa interino con el Ecuador que dure un año, o por lo menos el resto de este año. Un resto de este año sería muy poco, serían solamente 6 meses, claro, en todos los casos. O si no, un programa que dure hasta mayo, un programa de un año, porque no va a poder poner un programa de más largo plazo que implicaría más recursos ante la posibilidad de que un próximo gobierno diga yo no estoy de acuerdo, o por último dice yo no estoy de acuerdo con las cosas que se han planteado, ¿no? Pero en el fondo, quien aspire a la presidencia, entonces que alguien que quiera tirar todo abajo para partir de cero, tiene que darse cuenta que hoy en día, sin un visto bueno del Fondo Monetario, no va a haber plata de otros organismos multilaterales o incluso plata privada o encima de bancos privados. Cuando una empresa que va a invertir de manera importante en un país emergente, le pregunta al Fondo Monetario, porque su preocupación es, y si yo invierto ahí, voy a poder sacar la plata después, porque yo estoy buscando rentabilidad. Van al Fondo Monetario y le preguntan, ¿y cómo ven ustedes la economía de este país? O sea, es indispensable estar en una buena relación con el Fondo Monetario si vamos a salir de la crisis. Entonces, eso lo va a tener que hacer el próximo gobierno y, por lo tanto, insinuar de que se va a romper con el fondo. Si políticamente se quiere hacer un cálculo, mejor es que se queden callados sobre eso, no comenzar a obstaculizar. Pero algún interesado ya dijo, ¿no? A mí no me preocupa el Fondo Monetario, ya veremos cuando está, que hagan más lo que quieran, a mí no me preocupa. Y usted nos dice, no, sí tiene que preocuparnos. Así es, porque no hay fíjese la situación en la Argentina, es un gobierno sucesor desde Cristina Kirchner, es un gobierno que está alineado con lo del socialismo del siglo XXI, pero igual ellos están conversando con el Fondo Monetario, ellos están conversando con los acreedores, ellos no están tomando actitudes desafiantes tipo Maduro. Ellos saben que mucho de eso depende
de que entren capitales a la Argentina y que no salgan capitales de la Argentina. Entonces, es indispensable tratar con el Fondo Monetario, lo que no quiere decir que un país tiene que dejarse imponer cosas. El país tiene un país como el Tiene que Ecuador, medir las posibilidades que tiene también. un país como el Ecuador, exacto, un país como el Ecuador ahora tiene técnicos, tiene gente capacitada para discutir pico a pico con el Fondo Monetario sobre cuáles son las mejores cosas que tienen que hacerse, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tratar con ellos, y es la manera como el Ecuador va a tener las divisas que necesita ahora en la medida en que está recomponiendo sus finanzas fiscales. Y al recomponer eso, recompone también la posibilidad de crecimiento. Esto del crecimiento, hay unos que suelen decir, vamos a crecer en negativo -7, -8%. Y uno dice, oiga, no vamos a crecer, va a decrecer la economía. Pero bueno, a veces los economistas nos plantean así. ¿Cómo ve usted esta parte? Y con esto terminamos, doctor, esta parte de planificar este crecimiento. A ver, Francisco, aquí quizás una explicación un poco algo metodológico. Cuando se hace una previsión sobre cómo va a crecer la economía, siempre hay que partir del hecho que primero de lo que uno entiende cómo va a ir el entorno internacional. Y en segundo lugar, partiendo del hecho que se mantienen las políticas que están vigentes, porque uno no puede decir qué pasa si el gobierno es perfecto en sus políticas y vamos a proyectar con eso, o qué pasa si el gobierno es pésimo en sus políticas y vamos a proyectar con eso. Entonces, en ese sentido, como vamos ahora con las cosas, con las leyes que están aprobadas, con las políticas que seguimos, en primer lugar ahora con el doble golpe de la pandemia, doble golpe por el precio del petróleo y por el cierre temporal de las empresas, vamos a caer. La previsión más reciente es tipo 8 y pico %, vamos a caer más todavía. Yo pienso que vamos a caer por lo menos 10%, si no más, por lo que ha caído. Y la previsión es que en los próximos años vamos a recuperar parcialmente esto. O sea que no es que en el año 20... En el 21, no, usted dice, no hay ese rebote, ¿o sí? Hay un rebote a medias, habrá un rebote a medias, o sea, no vamos a... Pero que no nos nuble la vista al 22, entonces. En el 22, otro rebote a medias y ni siquiera íbamos a llegar al año 19, a no ser que el gobierno tome medidas que cambien las perspectivas económicas. Yo pienso, por ejemplo, que un beneficio que está allí es la minería. Hay un enorme interés mundial por la riqueza minera del Ecuador, porque ahora el mundo se ha despertado que el Ecuador tiene una riqueza minera similar a la de Perú y Chile, y eso no se sabía antes. Eso se sabe solamente hace como año y medio, 2 años. Entonces, las grandes empresas del mundo están observándolos por invertir aquí. Y se piensa que el Ecuador puede ser una potencia minera en un plazo, cuando toma tiempo el sacar el mineral, desarrollar los proyectos y eso. en el momento en que hay que investigar, pero se supone que ya está. en el momento en que el Ecuador realmente comienza a quitar las trabas que hay en la inversión minera. Las trabas no quiere decir quitar los reglamentos ambientales, etcétera, sino aplicarlos de una manera ágil. En ese momento no solamente es el beneficio de dinero que está entrando, sino las perspectivas que tiene el país mejoran. En el momento que dice, no, si este país de aquí a 5 años va a estar creciendo muy bien, yo meto la plata hoy, porque yo meto la plata hoy para que cuando el país esté ya creciendo... Pero no es eso echar mano otra vez de la política esta extractivista de la que a veces hemos dicho, oigan, tratemos de salir, bajemos la dependencia presupuestaria, de esto que a veces suelen ser unas loterías y que nos enseñan a gastar más, pero el rato que se acaba la plata de la lotería, estamos con gastos que no los podemos pagar. Ese es el riesgo, y son los países que no se lo manejan bien. Fíjese usted cómo hoy día Venezuela, con las mayores reservas petroleras del mundo, es el país más pobre de América del Sur, o sea, es inconcebible. Pero si un país lo sabe hacer, fíjese por ejemplo Noruega. Noruega tiene el petróleo del Mar del Norte y no se lo han gastado, lo han sabido guardar.
y países como Australia, Canadá, que son economías muy pujantes, son países muy grandes con una gran riqueza minera y no se han dedicado digamos, a rascarse la barriga porque tienen dinero de la minería, sino que han desarrollado otro tipo de actividades y otro tipo de industria. Entonces, el problema del extractivismo es descansar en eso, como la persona que dice, como el niño rico que dice, mi papá me dejó una herencia, yo vamos a gastarlo. trabajar. No, pues si mi papá me dejó una herencia, yo la voy a invertir y voy a ser más próspero. Entonces, en ese sentido, hoy en día que estamos sin plata, el dinero de la minería es algo indispensable, de manera importante, pero la economía del Estado tiene que estar dirigida a fomentar las exportaciones. Porque tenemos que generar divisas privadas en actividades que dan empleo y que ese dinero, las exportaciones, entre al bolsillo del pueblo y que a su vez pueda mejorar su calidad de vida. Entonces, como el Ecuador hoy en día es líder mundial en camarón, en banano, en flores, en atún y cacao de calidad, entre otras cosas, puede aumentar los rubros, diversificar los rubros de las cosas que sabe hacer y exportar más y más bien crecer por ese lado. Y complementariamente, si hay ese dinero que entra por las exportaciones, llegar a tener unos fonditos. Exactamente, crece el sector servicios. Entonces, el Ecuador necesita de ese dinero de la minería justamente para mejorar sus perspectivas, pero no para vivir de eso, sino para hacer crecer todas estas otras actividades que pueden volver a poner al Ecuador en una buena situación económica e incluso lo puede poner entre los países más avanzados de América del Sur. Doctor Walter Respúrguez, muchísimas gracias. Estaremos molestándole. Usted es de los analistas que siempre colabora, no solo con este medio, con todos los medios a los que acudimos para poner en debate muchos de estos temas. Gracias, doctor Respúrguez. Gracias a usted, y nunca es molestia, siempre estoy agradecido que me consulte y hasta la próxima. Hasta la próxima. Entonces, estamos terminando este aporte informativo de la mañana, recordando lo que nos dice nuestro director general Gonzalo Rosero, buscando la verdad. Hasta mañana. Prepárate para volver. Enfrentaremos nuevos y mayores retos, pero debemos volver.